Episodio 3:15. Tiempo de 15 minutos a los episodios. Estábamos hablando de economía y de cómo se desarrolla el mercado internacional en lo que respecta a la importación, exportación de materias primas. ¿Qué significa el comercio internacional? Precios con flete, precios sin flete, y estábamos hablando de cómo China compra el petróleo a nivel global. Ellos no necesitan que les pongan el precio del petróleo más el flete, sino que únicamente el precio del petróleo, porque ellos te mandan los barcos, los grandes cargueros de petróleo de China. Entonces, si es que tú negocias con China, te van a decir, sabes que necesito 3 millones de barriles de petróleo. 3 millones de barriles de petróleo. Tú dices, más el flete, no, te vamos a mandar los barcos. Lo único que necesitamos es que cuando nuestros barcos lleguen, el petróleo esté ahí y esté listo. Entonces tú esas ventas en tu refinería les pones como reservas o petróleo en stock, pero tú ya pactas antes del precio. Entonces cuando los barcos llegan a los puertos, este precio ya estuvo pactado. Y aquí hay una pequeña diferencia del precio por lo que no se entiende. Hagamos un ejemplo práctico de una compra. Supongamos que, qué sé yo, te dicen, te llaman por teléfono, tú eres un exportador de petróleo y te dicen, necesito este momento 2 millones de barriles de WTI con estas características. Tu productor te dice, sí, tengo el petróleo, o sabes que este momento no tengo, posiblemente en unos 15 días ya tenga eso. Entonces ahí se coordina, a ver, 15 días, mi barco se va a demorar porque sale de China, se tiene que cruzar el Océano Pacífico, de pronto tiene que hacer otros trabajos. Entonces te pones de acuerdo y tú dices, a ver, en 45 días a partir del día de hoy, nuestro barco va a llegar a su puerto. ¿Me tienes 2 millones de barriles? Sí, no hay ningún problema. Se hace el contrato y se estipula. Este momento te vamos a pagar. Te vamos a mandar el dinero a la cuenta que tú me digas. ¿En qué quieres el dinero? Porque con China hay como negociar en cualquier moneda. Sabes que necesito un 30% en euros, un 20% en yuanes, el resto en un 20% en la moneda de mi país y un 5% en dólares. Se hacen las cuentas y se pone el precio. Como ustedes no nos van a dar el flete, este momento el precio del WTI está en $76 con 310 centavos. ¿Qué descuento me haces? Verás que te estoy llevando bastante. Ah, no, sí. Y tú eres un buen cliente. Te voy a bajar. Te voy a dar en $75 cada barril. Tú dices, no me conviene. Tengo otro proveedor que me da un mejor precio. ¿En serio? ¿Y en cuánto te está dando? Él me está dando en $74. Si me mejoras el precio, negocio este momento contigo. Ah, no, es que tú eres buen cliente, todo. Listo, te doy en 71. Perfecto, este momento te hago la transferencia bancaria. Antes se ocupaban las cartas de crédito, ahora ya no. Se hace la transferencia bancaria, el dinero les llega a sus cuentas
y el petróleo está ahí. Llega el barco, coge su petróleo, se va para China. En China llegará a una refinería y en la refinería de China verán qué se hace con ese petróleo. Si es que se lo hace gasolina, si es que se lo hace medicina, si es que se lo hacen plásticos. Estas son las refinerías con la industria de la petroquímica. Si se hacen fundas para basura, ellos verán cuáles son sus necesidades. Pero siempre en todo esto es importante el precio, y eso es lo que te da un broker de inversión. Te da el precio ese momento, o lo que se conoce como precio spot de la materia prima. Y ahí depende de las plataformas o de los brokers. Hay plataformas que tienen materias primas, productos, tienen el café, tienen la harina, tienen el trigo, tienen tomates a nivel global. Otras tienen estas materias primas que no son tan agrícolas, como el petróleo, como el oro. Y todo esto se negocia en el mercado de futuros. ¿Y por qué el mercado de futuros depende de las monedas? Porque en economía todo tiene una correlación. Porque para tú comprar una materia prima necesitas el dinero. Entonces tú, por ejemplo, para comprar 2 millones de materias primas necesitas dólares, necesitas euros o yuanes. Y la moneda más utilizada en el comercio exterior es el dólar norteamericano. Y esto es importantísimo conocerlo en el mercado Forex. Por eso cuando te digan o te metes al internet y te dicen que el dólar va a colapsar, que las bitcoins le van a quitar la importancia al dólar norteamericano, al euro, al yuan, al yen, mejor cierre esa página web, que esa página web no te sirve de nada. ¿Y por qué el dólar norteamericano es importante? Porque primero es la moneda en comercio exterior más utilizada. Se trabaja con una de las principales economías y la mayoría de importadores y exportadores prefiere operar en dólares. Economía básica de comercio exterior. Y es interesante analizar cómo es la economía. Y no solo es el costo de la materia prima, por ejemplo, en el petróleo se pagan costos de transporte, ya que el petróleo se transporta por oleoductos. Y el extraer el petróleo de la tierra tiene un costo. Estos son los costos de producción. En economía lo que es en grande es en pequeño, no hay diferencia. Y para analizar este concepto podemos, por ejemplo, si es que tú tienes una pequeña, un pequeño terreno, o un pequeño solar o un pequeño sitio,
donde siembras papas y tú eres un pequeño agricultor porque el sitio te da para sembrar las papas, pero tú para sembrar las papas tienes que gastar en semilla, tienes que gastar en agua, tienes que gastar en el cuidado de las plantas, tienes que gastar en la gente que te va a ayudar para sembrar, tienes que gastar en la gente que te va a ayudar para cosechar. Y todos esos gastos se los traslada al precio. Según estudios se dice que el costo de producción, de transporte a un puerto de una compañía exportadora de petróleo, porque en Estados Unidos las empresas productoras y extractoras de petróleo son algunas privadas, mientras que en otros sitios las empresas que le ponen al petróleo en los puertos son públicas o del Estado. Según un importante análisis de la OPEP, el costo de extracción y transporte de un barril de petróleo está en los $20, 20 o $25 como máximo. El resto es utilidad de la empresa que le vende el petróleo en los puertos, porque el petróleo no sale por aviones, sale por puertos. Y aquí viene la industria del petróleo. Hay muchos puertos en Panamá en el cual hay refinadoras de petróleo en Panamá, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que venden el petróleo en grandes cantidades. En la costa oeste de Estados Unidos hay los puertos también por donde entra y sale el petróleo, al igual en el Caribe. Uno de los mayores exportadores de petróleo es Venezuela, y los puertos venezolanos siempre están. Los grandes petroleros de las grandes compañías del petróleo del mundo haciendo fila para llevarse el petróleo. Aunque Venezuela también ya ha empezado desde ya hace algunos años el cambio de... Venezuela ya no solo exporta petróleo. Venezuela exporta gasolina, Venezuela exporta aceite, Venezuela exporta derivados del petróleo. No solo la materia prima, sino productos terminados del petróleo.